Bienvenidos a otro video más de Química Física. Soy Julissa Reyes Bobadilla y en esta oportunidad me acompaña Snyder Ríos Alayo, Asiri Reyes Ríos y Leonardo Roncal Meregildo. El día de hoy les presentamos nuestro informe de práctica número 6 titulada Análisis del efecto catalítico en la cinética de reacción, determinación del orden de reacción y cálculo de la constante de velocidad. A lo largo de este video estudiaremos cómo el yoduro de potasio y la catalasa de papa actúan como catalizadores de la descomposición del peróxido de hidrógeno y determinaremos el orden de reacción para cada caso. Snyder, para arrancar, ¿qué es un catalizador y qué papel juega en una reacción química? Excelente pregunta. Un catalizador es una sustancia que modifica la velocidad de una reacción sin consumirse en el proceso. Lo hace ofreciendo un mecanismo alternativo con menor energía de activación, donde matemáticamente esto se expresa con la ecuación de Arrhenius, donde K es igual a la concentración de A multiplicado por E elevado a menos la energía de activación sobre R por la temperatura. En nuestra práctica, la reacción que estudiamos es la descomposición del peróxido de hidrógeno, donde molecularmente la representamos con 2H2O2, en la cual se produce 2 moléculas de agua y una molécula de oxígeno molecular. Sin catalizador es muy lenta la reacción, pero al agregar yoduro de potasio, el mecanismo ocurre en 2 etapas. La primera etapa, que es la más lenta y limita la velocidad, donde el peróxido de hidrógeno reacciona con el ion yoduro para formar agua y el ion hipoyodoso. Luego, en la segunda etapa, que es la más rápida, donde el peróxido de hidrógeno regenera el yoduro y produce el oxígeno. El ion yoduro actúa como catalizador homogéneo, que se consume en la primera etapa y se regenera en la segunda. Al aumentar la concentración de yoduro de potasio, aumenta la velocidad de la etapa limitante. Ahora bien, también comparamos el yoduro de potasio con un catalizador biológico que es la catalasa. Esta enzima se encuentra en la papa y contiene un grupo hemo con hierro en su centro activo. Su mecanismo es muchísimo más eficiente porque la barrera energética del complejo enzima-sustrato es notablemente menor que la del mecanismo inorgánico. Por eso, a concentraciones bajas de sustrato, la catalasa puede aproximarse a una cinética de primer orden, igual que el yoduro de potasio, lo que nos permite compararlos directamente. Y, para determinar el orden de reacción, usamos el método integral. Este método consiste en transformar los datos del volumen en el tiempo de 3 formas distintas. Si el gráfico de velocidad máxima menos velocidad tiempo versus el tiempo en minutos es lineal, la reacción es de orden 0. Si el logaritmo natural de la velocidad máxima menos la velocidad tiempo versus el tiempo en minutos es lineal, es de primer orden. Y si 1 sobre la velocidad máxima menos la velocidad tiempo versus t en minutos es lineal, es de segundo orden. El orden que da el mayor coeficiente de determinación de R al cuadrado es el que mejor describe la cinética real. Ahora les presentamos los objetivos de nuestra práctica. Primer objetivo es analizar el efecto de la adición de un catalizador sobre la velocidad de reacción de la descomposición de peróxido de hidrógeno. El segundo objetivo es determinar el orden de reacción respecto al sustrato mediante el método integral para 3 concentraciones distintas de yoduro de potasio. El tercer objetivo es calcular la constante de velocidad observada para cada corrida experimental y para cada catalasa de papa. El cuarto objetivo es comparar la eficacia catalítica del KL frente a la catalasa como catalizador biológico. En cuanto a los reactivos que hemos utilizado en la práctica, usamos agua oxigenada comercial al 3%, yoduro de potasio a 0,1 molar y 1 gramo de papa de la especie Solanum tuberosum como fuente de catalasa. Como materiales, empleamos un matraquitasato, una probeta de vidrio graduada de 60 centímetros de altura, un agitador magnético con barra, pipetas graduadas de 5 y 10 mililitros, una jeringa de plástico, tubos látex para conexiones y tapón de hule, donde podemos presenciarlo acá en las diapositivas. Ahora explicaré el procedimiento que hemos realizado durante la práctica.
Primero se tomaron 10 mililitros de agua oxigenada al 3% con una pipeta y se colocaron en el matraz Kitasato que ya tenía la barra magnética previamente añadida. Se selló el matraz con el tapón de hule y se conectó al sistema de desplazamiento de agua. Segundo, con la jeringa se midió el volumen de yoduro de potasio 0,1 molar según la corrida que se iba a realizar. 1 mililitro para la corrida 1, 3 mililitros para la corrida 2 y 5 mililitros para la corrida 3. Para la cuarta corrida se preparó el extracto de papa. Tercero, se insertó la aguja de la jeringa a través del tapón de hule para agregar el catalizador dentro del matraz, iniciando simultáneamente el cronómetro. Se verificó que el nivel de agua dentro y fuera de la columna fuera el mismo para una medición correcta. Finalmente se registró el volumen de gas desplazado que corresponde al oxígeno molecular generado cada 30 segundos. Esto se repitió para cada corrida, donde en la última corrida se pesó 1 gramo de papa y se trituró manualmente hasta obtener una pasta homogénea. Mediante presión con una tela o papel filtro se extrajo el jugo crudo, obteniendo el extracto enzimático rico en catalasa. Este extracto se utilizó directamente como catalizador en lugar del yoduro de potasio, inyectándolo al matraz de la misma forma que en las corridas anteriores. Y todos los datos que hemos obtenido le hemos agregado en 4 tablas que les presentaremos en los resultados. Pero, antes de pasar a esa etapa, aclaramos el cálculo del volumen máximo teórico del oxígeno molecular, que a partir de 10 mililitros de peróxido de hidrógeno al 3%, calculamos los moles de peróxido, donde 8,821 por 10 a la menos 3 moles, dividiendo esto entre 2 por la estequiometría, obtenemos 4,41 por 10 a la menos 3 moles de oxígeno molecular, que aplicando la ley de gas ideal a 20 grados centígrados y 0,9988 atmósferas, el volumen máximo teórico nos resulta 106 mililitros. Con los datos de la tabla vamos a ir disminuyendo por cada corrida. A continuación, les presento los datos de las 4 corridas experimentales y el análisis gráfico para determinar el orden de la reacción. Entonces, en la primera corrida, corrida número 1, con 1 mililitro de yoduro de potasio a 0,1 molar, registramos el volumen de oxígeno molecular producido desde los 0,5 minutos hasta los 8,5 minutos con un volumen inicial que fue de 0,8 mililitros y al final del tiempo, o sea de los 8,5 minutos, llegó a 10 mililitros. La diferencia entre volumen máximo menos el volumen terminal varía entre 105,2 y 96,0 mililitros a lo largo del tiempo. Entonces, al analizar los 3 gráficos, obtuvimos los siguientes resultados con R al cuadrado. Primero, para orden 0, el R al cuadrado fue igual a 0,9994. Para orden 1, el R al cuadrado fue igual a 0,9994. Y para orden 2, el R al cuadrado fue igual a 0,9991. El gráfico del logaritmo natural del volumen máximo menos el volumen terminal versus el tiempo muestra que el mejor ajuste lineal muestra el mejor ajuste lineal, lo que confirma que la reacción de la corrida 1 sigue una cinética de primer orden. La constante de velocidad calculada es la observación de la constante de velocidad igual a 0,01154 minutos a la menos 1. En la corrida 2, con 3 mililitros de yoduro de potasio a 0,1 molar, el mismo volumen de oxígeno molecular se alcanzó, pero en tan solo 6 minutos. Los R2 fueron, primero, el R al cuadrado de orden 0 es 0,9986, con orden 1 0,9988 y en orden 2 0,9987. Nuevamente, el mejor ajuste corresponde al primer orden, con una constante de velocidad observada de 0,01638 minutos a la menos 1, notablemente mayor que en la primera corrida.
En la corrida 3, con 5 mililitros de yoduro de potasio a 0,1 molar, es la más rápida de las tres corridas con yoduro de potasio, alcanzando los 10 mililitros de oxígeno molecular en tan solo 4,5 minutos. Los R cuadrado fueron en orden 0, 0,9991, en orden 1 con 0,9989 y en orden 2 con 0,9985, donde se confirma nuevamente el primer orden con una constante de velocidad observada igual a 0,02212 minutos -1. Finalmente, la corrida con catalasa de papa fue la más rápida de todas. En solo 3,5 minutos ya se produjeron 12 mililitros de oxígeno molecular, es decir, más que en todas las corridas con yoduro de potasio. Los R al cuadrado obtenidos fueron en orden 0, 0,9992, en orden 1 con 0,9994 y en orden 2 con 0,9992. En primer orden sigue siendo el mejor ajuste, con una constante de velocidad observada de 0,03388 minutos a la -1. Empecemos comparando las tres corridas con yoduro de potasio. La observación de la constante pasó de 0,01154 a 0,01638 y finalmente a 0,02212 minutos a la -1. Al aumentar de 1 a 3 y 5 mililitros de yoduro de potasio a 0,1 molar, la relación entre la corrida 3 y la corrida 1 fue aproximadamente de 1,92, es decir, casi el doble de la velocidad al aumentar 5 veces el volumen del catalizador. Este comportamiento es coherente con la teoría. Al aumentar las concentraciones de iones yoduro en la solución, la colisión entre el peróxido de hidrógeno y el yoduro en la etapa limitante es más frecuente, acelerando la reacción. Esto es consistente con lo reportado por Atkins y de Paula en 2018, quienes señalan que la velocidad de esta reacción de primer orden del peróxido de hidrógeno y de primer orden en el catalizador con ley de velocidad R igual a K por la concentración de peróxidos por la concentración de iones yoduro. En todos los casos, el R cuadrado de primer orden fue más alto, con valores superiores a 0,998, lo que confirma la cinética de primer orden bajo condiciones del experimento. Los gráficos de orden 0 y de segundo orden R de R cuadrado ligeramente menores, por lo que se descartaron. Ahora bien, la comparación más llamativa es entre la corrida 3 con el yoduro de potasio y la catalasa de la papa. La observación de la constante de las enzimas fue de 0,03388 minutos a la -1, aproximadamente 1,5 veces mayor que la corrida 3 y casi 3 veces mayor a la corrida 1. Esta diferencia se explica por la reducción diferencial de la energía de activación. El yoduro de potasio reduce la energía de activación de la descomposición del peróxido de hidrógeno de 75 kJ sin catalizador a aproximadamente 56 kJ/mol, pero la catalasa reduce hasta 23 kJ/mol según reportado por Blattsov en 2011. Esta diferencia de aproximadamente 33 kJ/mol explica la superior velocidad de la enzima. Y aunque los datos del extracto crudo de la papa no son purificados ni optimizados en cuanto al pH y la temperatura, superan claramente al mejor resultado con el yoduro de potasio. Esto resalta la ventaja evolutiva de las enzimas para generar reacciones de destoxificación de especies reactivas de oxígeno, como lo señala Halliwell y Guthred en 2015. Esta práctica tiene relevancia en varios ámbitos. A nivel industrial, el peróxido de hidrógeno es ampliamente usado como un agente blanqueador en la industria papelera y textil y como desinfectante. Comprender su cinética de descomposición es importante para poder controlar los tiempos de contacto y evitar acumulaciones peligrosas de oxígeno molecular. En biomedicina, la catalasa protege a las células del daño oxidativo causado por el peróxido de hidrógeno generado durante el metabolismo. Su deficiencia está asociada a la acatalasemia, una condición hereditaria vinculada a las úlceras orales y a la diabetes tipo 2.
según Gott y colaboradores en el 2004. Y desde una perspectiva de la catálisis verde, las enzimas como catalizadores biológicos operan en condiciones suaves de temperatura y pH, generan menos residuos tóxicos y son biodegradables, lo que las convierte en una alternativa sustentable frente a catalizadores inorgánicos, tal como lo destacan Sheldon y Woodsley en 2018. En base al aprendido proponemos 4 propuestas de innovación. La primera es inmovilizar la catalasa de la papa sobre nanopartículas de óxido de hierro para crear un biocatalizador reutilizable y recuperable magnéticamente. La segunda es comparar la actividad de la catalasa en distintas variedades de papas nativas, como la papa amarilla, la papa negra o la guairo, para identificar las de mayor actividad antioxidante. Tercero, diseñar un biosensor colorimétrico basado en la decoloración del azul de metileno, acoplado a la reacción, para cuantificar la actividad de la catalasa de forma rápida y económica. Y 4. Evaluar la sinergia entre el yoduro de potasio y la catalasa como catalizadores mixtos para maximizar la velocidad de descomposición en las aplicaciones de tratamiento de aguas residuales. Llegando a las conclusiones, tenemos como conclusión 1, las 3 corridas de yoduro de potasio confirmaron una cinética de primer orden respecto al peróxido de hidrógeno con R cuadrado superiores a 0.998 en la gráfica de logaritmo natural de la velocidad máxima menos la velocidad del tiempo. En la segunda conclusión tenemos las constantes de velocidad aumentaron con la concentración de yoduro de potasio, que en la corrida 1 fue de 0.01154 minutos a la menos 1, en la corrida 2 fue de 0.01 638 minutos a la menos 1 y en la corrida 3 fue de 0.02212 minutos a la menos 1, evidenciando que el catalizador participa directamente en la etapa limitante. Como tercera conclusión tenemos la catalasa de papa que presentó la mayor K de observaciones de todas, es de 0.03388 minutos a la menos 1, aproximadamente 3 veces superiores a la corrida de 1K de yoduro de potasio, demostrando la superior eficacia del catalizador biológico. Como cuarta conclusión tenemos la diferencia en eficacia que explica por la reducción de diferencia de la energía de activación. El yoduro de potasio la reduce de 75 a 56 kJ por mol, mientras que la catalasa la reduce hasta 23 kJ por mol. En la última conclusión tenemos que ambos sistemas catalíticos presentaron cinética de primer orden en las condiciones del experimento, lo que permitió la comparación directa de sus constantes de la velocidad mediante el mismo modelo matemático. Con esto llegamos al final de nuestro video. Esperemos que hayan comprendido cómo el catalizador modifica la cinética de una reacción y cómo se determina el orden de reacción por un método integral y por qué la catalasa es mucho más eficiente que el yoduro de potasio. Al final de este video dejamos las referencias bibliográficas utilizadas. Muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima.